Gracias, le recuerdo, estamos platicando con Ricardo Pasco Pierce. Usted lo conoce bien, un hombre que sabe a fondo lo que pasa en la clase política mexicana. Doctor Ricardo Pasco, abundando en el tema de la relación México-Estados Unidos, la ex embajadora de México en Estados Unidos y algunos otros analistas han planteado el riesgo de que México se convierta en piñata de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Esto es colocarnos como pues el punching bag para ver quién saca más raja política de esto. ¿Cómo explicarle esto a la audiencia? Bueno, en primer lugar, es una enseñanza que inició Donald Trump y que aparentemente, por lo menos los republicanos, los candidatos republicanos potenciales, empezando por DeSantis, el gobernador actual de Florida, podrían perfectamente encaminarse en esta dirección. Eh, yo no sé y no tengo la certeza de que le es rentable y útil a los demócratas este asunto. Pero lo que es cierto es que la política migratoria de Biden se está endureciendo sin duda alguna. Es decir, ya es un problema visto por todos, tanto demócratas como republicanos, como un problema que se utiliza para efectos electorales, porque lo que despierta, Ricardo, es el espíritu más anti-extranjero, xenofóbico, Claro. imaginable. Crea odio, crea rechazo al que hable un poco distinto, al que se vea diferente. Y esto es muy, muy preocupante de que las campañas presidenciales en Estados Unidos podrían en realidad incidir en este tema, provocando más rechazo y encono en contra de la comunidad latina. Ahora, sin embargo, la otra cara de la moneda, Ricardo, es que cualquier candidato necesita un número importante de votos latinos para ganar la presidencia de la República. Entonces, eh, tampoco es tarea tan simple atacar a mansalva a México sin hacer distinciones. Entonces, crecientemente, yo creo que el tema, eso va a derivar en que la disputa va a estar en una medida importante, no centralmente sobre los migrantes, sino sobre el tema del narcotráfico. Claro. Yo lo que preveo es que el narcotráfico en México se va a convertir quizás en el centro del ataque de ambos partidos hacia México, de ver este fenómeno. Y esto es importante porque la elección presidencial en Estados Unidos vendrá pocos meses después de nuestra elección Claro. presidencial. Es decir, a la par del debate en México sobre el proceso electoral, estará el mismo debate en Estados Unidos sobre lo suyo. Y aquí en México, Ricardo, el tema de la influencia, la presión y la presencia del narcotráfico en las elecciones va a ser candente. Y en Estados Unidos eso se va a retomar como un tema central y una señal de mucha preocupación. Por eso digo, yo creo que la tendencia en Estados Unidos va a ser de los partidos, por lo menos los demócratas, pero creo que también los republicanos, a enfocar más hacia el tema del narcotráfico más que el tema migratorio. Y si retomo el libro que comentábamos anteriormente de Pompeo, o sea, él centra su debate en realidad en el tema del narcotráfico más que en el tema migratorio, sin dejar de hablar del tema migratorio, pero donde es verdaderamente existe alarma es en el tema del narcotráfico y el hecho de que haya crecido su influencia en el Estado, en el Estado mexicano,
y en su ocupación territorial del país. Por otro lado, habló usted, doctor Ricardo Pasco, sobre esta reforma eh, electoral que está pretendiendo el presidente por la vía de leyes secundarias, el llamado Plan B. ¿Qué riesgo tiene frente precisamente al proceso electoral mexicano, al proceso presidencial? Bueno, siguiendo en el tenor de nuestra conversación, Ricardo, te Ujú, diría que la idea en primer lugar, el espíritu del Plan B es debilitar absolutamente al órgano electoral, para ujú. que cada quien pueda hacer Lo lo que que quiera. quiera en la campaña. Eso ya se vio, por cierto, con lo que ya se aprobó y ya salió en el diario oficial de la Federación, que es el permiso que se le da a los funcionarios públicos para hacer campaña pública. ¿Qué es Ujú. lo que quería el presidente? Yo creo que más que nada él quería tener cobertura legal para poder hacer campaña, para prácticamente ser él incluso Jefe de campaña. el Ujú. jefe de campaña de Morena y de quien fuese, quien sea su candidato o candidata a la presidencia. Pero por otro lado, también al estar soltando los amarres, lo que también se prevé es entonces que esto da mangancha al crimen organizado para intervenir Claro. en la Ujú. elección de una manera absolutamente libre, sin control alguno, de tal manera que pueden empezar ya no solamente a controlar municipios, Ricardo, incluso ya ni siquiera Estados. gobernaturas, Ujú. sino que podemos llegar a tener un narco en la presidencia de la República, es Claro. decir, un presidente pactado con el narco para llegar a la presidencia de la República. Y esto es absolutamente grave porque deteriora completamente la institucionalidad democrática del país y deja en indefensión total a la ciudadanía frente a los azotes de un proyecto político que en el fondo es ir en contra del Estado de Derecho, que es lo que en el fondo representa el crimen organizado en nuestro país, es decir, establecer una forma de convivencia basada en la imposición por la fuerza, no por Ujú. la ley. Claro. Desafortunadamente, doctor Pasco, se nos termina el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Le aprecio y le agradezco mucho. Con mucho gusto, Ricardo, un ¿Qué le placer. parece una estupenda conversación? No se vaya, todavía tenemos más